dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 29 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán, Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buena, Leopoldo. Vamos a ver. De inmediato, un cuestionamiento. ¿Habrá guerra contra Irak? El presidente Bush pide apoyo para sus grandes causas. Según el presidente norteamericano, si Saddam Hussein no se desarma, Estados Unidos encabezará una coalición para derrocarlo. Bush sigue cayendo en las encuestas. Dos titulares sobre el tema. La cobertura que hace el periódico El Caribe del discurso del presidente Bush ayer ante el Congreso. Obviamente, ya el presidente Bush está enfocando el proceso electoral que se avecina en el 2004. Y se ha visto obligado a darle preeminencia a la situación de la economía de los Estados Unidos. Y desde luego está planteando su posición con relación al problema del terrorismo. Recuerden que todo esto comenzó con los atentados del 11 de septiembre. La primera reacción fue declarar la guerra contra Afganistán, porque Afganistán estaba señalado como el encubridor del conspirador causante de los atentados, Osama Bin Laden. La guerra se llevó a cabo, Osama Bin Laden no ha aparecido, y no solamente ha desaparecido del escenario físico, es decir, no se sabe dónde está, sino que también ha desaparecido del escenario político. Si ya tampoco está en el discurso del presidente de los Estados Unidos. Antes todo era Osama Bin Laden, y que lo vamos a buscar y lo vamos a sacar de las cuevas. ¿Cómo era la frasecita? Smoke them out. Okay. Queriendo decir que se le descargaría todo lo que fuera necesario, gases, lo que fuera para sacarlo de las cuevas que abundan en las montañas de Afganistán. Resultado, Osama Bin Laden escapó a la guerra de Afganistán, el régimen talibán cayó. Las Naciones Unidas dicen que está estadísticamente demostrado que el cultivo de la amapola, base de la heroína, se ha multiplicado 18 veces después que cayó el régimen talibán, que se oponía a eso por razones religiosas. Entonces, no se habla ya más de Osama Bin Laden, ahora es Saddam Hussein. La guerra es con Saddam Hussein. Y esa es la tónica del discurso del presidente Bush. Desde luego, desde muy al principio, hubo algunas voces que decían Saddam Hussein, porque eso se quedó en agenda desde la guerra de tormenta del desierto. Es decir, terminó la guerra de tormenta del desierto, Saddam Hussein se quedó, Bush padre se fue derrotado por Clinton, y a la gente que rodeaba a Bush padre se le quedó en agenda sacar a Saddam Hussein del poder. Pero al principio no se le puso mucho eco a esas voces, sino que eso salió en una que otra declaración aislada y se quedó así. Pero terminado el proceso con Afganistán, desaparece Osama Bin Laden del escenario y ahora se pone en agenda Saddam Hussein. Y desde luego sigue en agenda también Palestina e Israel. Que por cierto, Ariel Sharon salió elegido gracias a la
posición extrema de su contendiente, ¿no? Más extrema que la de él, que es mucho decir ya. Pero además de eso, por el candidato incoloro, sin carisma, falta de atractivo que presentó el Partido Laborista, el señor Mitzat, que los resultados han venido a ser que el Likud, partido del señor Sharon, sacó 37 votos del Knesset, de la Asamblea, y duplicó prácticamente, porque el Partido Laborista por primera vez solamente alcanza 19 votos, 19 escaños en el Knesset. De ahí que también el señor Sharon, el gobierno, para poder estructurar el gobierno, va a tener que hacer alianzas, y unas alianzas que le va a ser muy difícil. Así es que se puede vislumbrar que a muy corto plazo el gobierno, ante la imposibilidad de hacer alianzas, realizar esas alianzas, va a tener que volver a dimitir y volver a elecciones de nuevo. Bueno. Y ahí irá otro candidato por el Partido Laborista. De todas maneras, eso sigue siendo una parte neurálgica e importante del escenario conflictivo del Medio Oriente. Y bueno, el presidente Bush, entonces, en su discurso, mantiene su actitud de que está buscando formar una coalición con la cual, de manera unilateral, aunque rodeado de ese consorcio de voluntades, pero bajo la decisión unilateral de Estados Unidos, ir sobre Irak. No sabemos hasta dónde eso va a producirse, porque la contrapelo de la situación que él había cosechado antes con ese discurso guerrerista, que había mantenido un alto índice de apoyo, todas las informaciones que están saliendo es que va declinando el apoyo del pueblo norteamericano al presidente Bush. Y me parece que ya el pueblo de Estados Unidos está creando grandes reservas con relación a la actitud o política del presidente Bush con relación a Irak, y mientras más insista en eso, porque como le dio resultado antes, y él probablemente piensa que le puede seguir dando resultados, y yo creo que mientras más insista en eso, peor le va a resultar. No sé qué puedo opinar. Sí, es indudable, puesto que ya se han expresado las encuestas, y la tendencia es indefectiblemente hacia el descenso. Pero yo quería señalar también que en esta ocasión el presidente Bush, y desde luego con anticipación, su oficina de prensa y en una campaña de prensa de divulgación, ha querido vincular al gobierno de Saddam Hussein en una forma un poco traída por los moños con Al Qaeda, y que ha sido un gobierno que ha dado refugio a Al Qaeda y que ha tenido vínculos con Al Qaeda, con los miembros de Al Qaeda, pero primariamente no se había mencionado en lo absoluto ese tipo de vinculación, y se le había atribuido exclusivamente a Irán y a otros países que estaban, entre ellos Chechenia, que estaban más próximos a las fronteras, y desde luego a Pakistán, que es el refugio primario de los afganos, sobre todo de los talibanes, en donde se formaron académicamente universidades para entrenar a los talibanes en la filosofía talibán, que es una derivación de los musulmanes. De ahí que al nacer en Pakistán, los talibanes, pues desde luego se refugiaron en Pakistán cuando fueron desplazados del poder, y están ahí. Y de hecho han ocurrido algunos arrestos, como todos hemos visto por los medios de comunicación. Pero hoy en día ya el presidente Bush ha salido, y su gobierno, varios miembros de su estado, a atribuirle al gobierno de Saddam Hussein una vinculación con Al Qaeda. Bueno, hasta dónde esto puede ser cierto es muy poco creíble, puesto que lo hacen, primero, muy tarde, y segundo, de una manera muy peregrina y traída por los moños. Entonces eso les resta mucha credibilidad a esa posición, y en consecuencia no ha tenido mucho eco, pero
viniendo de la fuente de donde viene, no se le puede ¿verdad?, descartar de manera total y absoluta. Vamos a ver qué pasa, porque sí, mire, las acusaciones por demás, aquí en el informe que saca la prensa con relación al discurso del presidente, diciendo que Saddam Hussein o Irak está ocultando, y además de la promesa de darle, entregar a Naciones Unidas los informes de inteligencia que han estado reteniendo y que se han estado utilizando para decir que no se está cumpliendo con el desarme. Bueno, pero aquí puede estar jugando una situación un poquito difícil para el propio gobierno de los Estados Unidos, y es el hecho de que ya hemos mostrado aquí informaciones que dicen que Estados Unidos armó a Saddam Hussein con esas armas cuando estaba enfrentado a Irán. Entonces, este detalle pormenorizado, dice aquí, en concreto Bush dijo que Saddam no ha informado el paradero de unos 25.000 litros de toxina del botulismo, 500 toneladas de gas sarín, gas mostaza y agente neurotóxico VX, y hasta 30.000 municiones capaces de portar armas químicas. Entonces, ¿por qué conocen ese detalle tan así pormenorizado? ¿No será que eso es lo que le vendió la industria bélica de Estados Unidos a Saddam Hussein? Bueno, el punto es el siguiente. La lista no se ha revelado, aquella lista. Hay una lista, decía incluso la propia comisión de inspectores, que no se iba a dar a conocer quiénes eran los que le habían suplido a Irak sus armamentos. Es decir, ahí está, hay un área media conflictiva, potencialmente conflictiva, que parece que hay interés en no revelar cómo fue que ese armamento fue a parar a manos de Saddam Hussein. Ya les he dicho que en una película que tiene un nombre más o menos con título como a nombre de una nación agradecida, y es un poco sardónico, es decir, esto está dicho en el sentido contrario, es decir, que la actitud frente a los soldados que fueron a pelear a la guerra de tormenta del desierto y vinieron enfermos, que el propio gobierno, el Pentágono, negaba que estuvieran enfermos, decían que era un asunto psicológico y no se quería reconocer la naturaleza del quebranto, que entonces cuando comenzó a afectar a las familias, dice, pero no puede ser un asunto psicológico, ¿cómo va a estar afectando a la familia también? Bueno, la película termina dando testimonio de que se trataba de armamentos que estaban en poder de Saddam Hussein y que no se quería reconocer que Saddam Hussein los tenía, porque tendría entonces que evidenciarse que los propios Estados Unidos se lo habían vendido, y no se quería hacer eso. Eso está en una película que está por todas las tiendas de video. Entonces, yo creo que hay mucho de eso en el manejo de esta situación. Pero vamos a ver si el pueblo norteamericano comienza a despertar ante esas realidades tan crueles y comienza entonces a tomarle cuenta a ese discurso. Entonces, mientras más lo pronuncie el presidente Bush, peor le va a ir en las encuestas de popularidad. Vamos a ver qué más tenemos. Y a mí me parece también que el tono del presidente Bush fue un poquito más apagado en esta ocasión, menos agresivo que lo que había sido en ocasiones anteriores con respecto a ese mismo tema. Las indagatorias de Indotel. La Fiscalía indaga a 3 personas por denuncia contra el Banco Popular. Bueno, vi en una crónica que incluso se hablaba de indagar en el Internet, ¿no? Sí, sí, ahí fue de donde se sacó la información. Porque aparentemente, sí, pero parece que vino de fuera. Porque los apoyos que se están buscando ya no son de aquí. Porque en ese caso tendrían que ver con Codetel, sí, etcétera. claro, están buscando apoyo internacional. Bueno. Entonces, muy probablemente haya venido de Estados Unidos, no sé. Eso todo es posible. Pero bueno, el punto es el siguiente. Lo que se ha puesto en evidencia es que era el Banco Popular el que estaba siendo objeto de una campaña, y que fue lo que motivó la publicación de todas aquellas disposiciones legales amenazando con llevar a la justicia a quienes esparcieran rumores falsos. Bueno, quiero decir que
indudablemente la legislación misma está fallando, como ya hemos dicho, porque esparcir rumores es verdadero, entonces no está comprendido en la penalidad de la ley. Vamos a seguir adelante. La zona colonial de Santo Domingo. Un proyecto de ley concede la zona colonial a un consorcio. El cardenal López Rodríguez presidiría ese consorcio. Bueno, esto ya lo habíamos tratado anteriormente, pues ya está aprobado por el Senado, va para la Cámara de Diputados. No hemos tenido oportunidad de conversar con su eminencia, el cardenal López Rodríguez. Ya hemos expresado aquí que estamos seguros que el cardenal no se va a prestar a ninguna vagabundería como las que suelen hacerse con estas maniobras, como ha resultado con la capitalización y la privatización de todo. Y por cierto que, como veremos más adelante, el Senado de la República está dando seguridades de que no va a aprobar la privatización del agua. Bueno, que afinen bien, que no salga de ahí un disparate más de los muchos que han pasado por el Congreso Nacional, porque van a rebosar la copa de la paciencia de los dominicanos. Y eso va a producir aquí situaciones que pueden llegar a ser atentatorias a la gobernabilidad, ¿no? Y con mucha razón, porque ya el pueblo dominicano no aguanta más. ¿Y qué es lo que pretenden? Que se nos eche encima todo y que nosotros no protestemos. Eso es democracia. Y que se garantice el derecho de los extranjeros a venirnos a expoliar a los dominicanos. Y el derecho de los dominicanos a no ser expoliados, ¿dónde está? El gobierno, ¿a quién es que le debe lealtad? ¿Al pueblo dominicano o a las inversiones extranjeras? Entonces ese es el fondo del asunto. Mientras tanto, con el asunto de la concesión de la zona colonial, yo voy a tratar de contactar al cardenal. A mí me parece que eso tiene que ser rechazado. También lo voy a consultar con juristas porque entiendo que es inconstitucional. Es parte de un desmantelamiento de los atributos del Estado dominicano y eso está previsto en el artículo 3 de la Constitución de la República. Vamos a ver. Mientras tanto, yo particularmente trataré de convencer a su eminencia de que no acepte, en caso de que ese dislate pase, que rechace su participación en ese asunto. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromisos comerciales. Pues bien, decíamos entonces que la Shell pide un nuevo marco regulatorio para el negocio de los combustibles. Dice Pedro Pablo Cabral, considera que se deben crear condiciones de comercialización y revisión de los márgenes. Porque fíjense que cada quien ve la fiesta según como le haya ido, ¿verdad? Porque a nosotros nos ha ido muy mal. Nosotros quisiéramos cambiar el marco regulatorio, pero no para hacer lo que está pidiendo Pedro Pablo Cabral. Está pidiendo revisión de los márgenes. Mientras tanto, la Anadegas está pidiendo que las compensaciones que desde siempre la refinería le ha dado a la intermediación de los combustibles, pero que se la han quedado las distribuidoras en perjuicio de quienes tienen las pérdidas, tanto por temperatura como por volatilidad del combustible, que son precisamente las estaciones. Entonces las distribuidoras dicen que no se pueden depender de eso porque ahí es que están sus ganancias. Eso es lo que hace atractivo estar aquí en la República Dominicana, queriendo decir, si nos quitan eso nos vamos. Caramba. Es una tentación grande decirle, señor, sí, vete, ¿verdad? Bueno, no, decirle, te lo vamos a quitar. Sí. Entonces ellos digan, me voy, de motu propio. Es igual que las distribuidoras eléctricas, ¿no? Que ya hay prácticamente un consenso encabezado por un amplio sector industrial de acompañarlos hasta el aeropuerto, ¿no? Y montarlos en el avión. Ya no hay que subir escalerillas porque gracias a la modernidad se entra por unos puentes. Pero acompañarlos hasta ahí, ¿verdad?
para estar seguro de que se montan en el avión y de que se van, ¿no? Pero es evidente que en el ejercicio de ninguna distribución de ningún servicio ha sido eficiente en este país. Ni la distribución de energía, ni la distribución del agua, ni la distribución de nada. No. Y esta, la de los combustibles es la más vieja, ¿verdad? Sí, pero hay que decir una cosa, miren. Yo, queriendo ser objetivo en el examen de esta situación, he señalado en más de una oportunidad que la economía dominicana ha padecido la exacción que hacen las petroleras. Desde que estamos usando petróleo, están aquí las petroleras, ¿no? Es decir, los combustibles derivados del petróleo. Y también hemos padecido la exacción de las comunicaciones, ¿no? Al principio únicamente Codetel y después las compañías de cable, ¿no? Pero más recientemente, entonces, todas las compañías, incluyendo las nuevas, ¿no? Que vienen a eliminar el factor monopólico, pero caer en el oligopólico, ¿no? Porque tampoco no hay aquí entidades que vigilen todo el comportamiento de los agentes en este caso de las comunicaciones, pero en general en la economía, para evitar estas consolidaciones de posiciones que son atentatorias al derecho del consumidor. Pues bien, pero decíamos que el mercado cambiario dominicano pudo resistir la exacción en dólares que representa sacar las ganancias. Pero acuérdense que tuvimos una ley de inversión extranjera, la 861, excelente legislación, que limitaba originalmente las repatriaciones de dividendos y de capital a un 18% anual del capital invertido, 18%. Eso se subió al 25%, lo cual era una exageración, como ya lo era el 18%, porque una empresa que dé el 18% anual no se encuentra en ninguno de los informes financieros mundiales. Índice de rentabilidad. Entonces, pues se llevó al 25%. Eso significaba que en 4 años cualquier empresa se llevaba el 100% de lo invertido, autorizado por la ley. Pues bien, la Cámara Americana de Comercio, y precisamente encabezada entonces por Pedro Pablo Cabral, inició una campaña para decir que la ley de inversión extranjera 861 era un obstáculo para que llegara al país inversión extranjera. Una ley que permitía la repatriación del 100% del capital invertido en 4 años era un obstáculo para que llegaran nuevos recursos a la inversión extranjera. Lo que estaba en el fondo era que esa ley le impedía sacar a las distribuidoras de petróleo y a las de comunicaciones, Codetel específicamente, las ganancias que acumulaban en pesos y para llevárselas en dólares para el exterior. Entonces Codetel se convirtió en uno de los principales inversionistas en bienes raíces en el país, porque los recursos que no podía sacar entonces para evitar que se les desvalorizaran, entonces los invertían en bienes inmuebles. Pero cuando le derogaron la ley 861, terminó el interés de Codetel de invertir en el campo inmobiliario, ¿no? Porque ahora se lo llevan todo. Pero todavía sí, el mercado cambiario dominicano aguantaba. ¿Qué fue lo que nos hizo tocar fondos recientemente? Las distribuidoras extranjeras, eléctricas, y las generadoras también, sacando dinero para afuera. Entonces, eso tiene que ser revisado. Lo hemos dicho una y otra vez. El presidente Mejía y el gobierno del presidente Mejía tienen que revisar todo lo que se hizo con esa capitalización. No solo porque el país necesita una estructura del servicio eléctrico diseñado, cosa que no hizo la CREP. La CREP nunca diseñó el sistema eléctrico nacional y a partir de ahí ver qué segmentos del sistema podía ponerse de alguna manera con la contribución del sector privado, sino que dijo, no, esto hay que liquidarlo, no hay que averiguar, y todo lo que hay que hacer es dividirlo, y además lo dividieron y lo repartieron con un tremendo tufo a corrupción que todavía no se ha despejado. Entonces, ese es un proceso
que hace crisis entonces en el momento en que esta gente está en libertad de subir tarifas y expoliar a los dominicanos y acumular tal cantidad de pesos que cuando han ido al mercado ya no ha habido dólares para más nadie. Y esa es la causa principal, o el motivo principal, o el fundamento principal para que el gobierno le ponga el frente a esa capitalización malentendida, porque si no va a colapsar la economía del país. Eso no puede permanecer en las condiciones en que está. Entonces, tanto para arreglar el sector eléctrico como para defender la economía, la salud de la economía nacional, eso tiene que ser revisado en su totalidad. Y esperamos que se haga, todavía el gobierno está a tiempo de hacer eso. Mientras tanto, este marco regulatorio que se pide, bueno, el pueblo dominicano quiere un marco regulatorio en donde los precios que fije la Secretaría de Industria y Comercio para la comercialización interna de los combustibles realmente se apegue a los precios facturados por las fuentes de abasto de la República Dominicana y no como está en el reglamento redactado de una manera complaciente por parte de la Secretaría de Industria y Comercio de entonces, redactado por las propias distribuidoras, donde dice que los precios se fijan con las cotizaciones bursátiles, especulativas. Eso es lo que está, el Platts Oilgram no son más que cotizaciones de bolsa, y con eso es que se están fijando los precios internos. Vaya usted a saber si ahí está o no el propósito de sacarle más beneficios, no, sacarle más dinero del bolsillo a los dominicanos, ¿no? Claro que incrementando sus beneficios, claro. Ya, pero ya los tienen, y muy generosos, por cierto, excesivamente generosos. Pero ellos siempre quieren más, son totalmente, no se pueden satisfacer. Pero bueno, vamos a ver, ellos quieren un marco regulatorio y nosotros también. Vamos a ver a quién le va a responder el gobierno y el Congreso Nacional. Vamos a apoyar, vamos a hacer el nuevo marco regulatorio. Vamos a adentrarnos en el clima social imperante en este pequeño y breve espacio. Con el siguiente titular: haya muerta a la doctora Gladys, a doña Gladys Tavares, viuda Macarrulla. Quiero decir esto, ella es la viuda de Lisandro Macarrulla. Nosotros conocimos a la pareja cuando tenía un pequeño negocito de copiadoras de planos y de venta de artículos de arquitectura e ingeniería ahí en la Pablo Hincado. Mi socio de entonces y yo, el arquitecto Manolo García Duval, mi compadre que murió, y yo, pues íbamos con frecuencia ahí, y ellos levantaron modestamente su familia. Ya sus hijos pues tienen, uno de ellos, el varón, o uno de los varones, es el actual presidente de la Asociación de Industria, o sea, abrió camino en la industria nacional y ahora tiene una posición preeminente. Pero ellos fueron gente que luchó mucho para llevar adelante su vida, y lo hicieron con mucha honradez. Además, Lisandro perteneció al 14 de junio, fue de los que cayó preso, padecieron muchísimo. La viuda de Lisandro, ahora, que vivía sola, creo que tenía 68 años, me parece recordar que leí, aparece muerta porque la asaltaron en su casa. Eso es una cosa que realmente está retratando la falta de seguridad en que estamos viviendo. Es a cada rato que sucede una situación así, un asalto. Yo recuerdo que hace ya como 3 meses que leímos una información de una señora que apareció muerta no en los prados, sino en las praderas. En las praderas, en su propia casa. En su propia casa, y la encontraron creo que 3 o 4 días después de muerta. No recuerdo haber leído nada más con relación a ese asunto. Ni aquí se encontró quiénes fueron, ni por qué motivo, ni mayores informaciones, sino simplemente ¿qué tipo un de pequeño, una esquelita diciendo que había aparecido una señora en su casa, creo que amarrada también. Señor, ¿qué es lo que pasa con la Policía Nacional? Ese es el problema. Es lo mismo que lo de Villa Altagracia. Y la seguridad individual, y eso no se resuelve como le dijo el presidente a los empresarios en Santiago cuando comenzaron a secuestrar a los grandes empresarios. Bueno, ustedes tienen ahora que garantizar su seguridad porque nosotros, el gobierno no se la puede garantizar. El gobierno no nos puede garantizar la seguridad.
Entonces, ¿para qué está? Porque ese es uno de los cometidos de un gobierno, garantizar la integridad personal y de bienes a los ciudadanos. Ni con una comisión tampoco. No, bueno. Como la que nombró en Villa Altagracia para... Pero es que es un absurdo. ¿Ustedes creen que es posible que tenga que ir el secretario de las Fuerzas Armadas y el jefe de la policía, el secretario de Interior, para ver por qué la policía no ha podido resolver una situación de anarquía que tiene años ahí, años tiene esa situación? Y no son piedrecitas que tiran, nos dicen, no, esos muchachos así, ¿cómo le dicen? Esos alborotados, ¿no? O alborotosos, que están tirando piedrecitas. No, son peñones que tiran. Y cuando le impactan un vehículo y logran darle al conductor, pueden poner en riesgo su vida. Y ese fue el caso del último caso, que fue el del coronel de la Policía Nacional, que motivó ahora entonces la designación de esta comisión. Pero eso estaba ahí, y son innúmeros los casos. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible eso? Bueno, también tenemos el caso de la editora de diseño del Listín Diario, que debemos leer. Primero se dijo que era una muerte por infarto, y ahora resulta que no, que es un crimen. Bueno, pero eso es de otra naturaleza, porque ya están apuntando que eso tenía otra motivación y tal. Pero lo que estamos viviendo es un clima de inseguridad que no puede mantenerse. Eso no puede. Estamos cotejando lo peor, porque en medio de una anarquía, cualquier orden de mano dura que se pinta en el horizonte, la gente lo va a ver con esperanza. Viene. Ya pasamos por ahí, a ver si no aprendemos la lección. Vamos a ver. Y como último titular, ese mismo ámbito dice que ordenan el apresamiento de un agente que golpeó a un reo que se vio en televisión. Eso fue otro caso. Tremendo. Y afortunadamente quedó tomado en una forma tal que es irrefutable. Con todos los detalles. Entonces ahora no puede nadie decir, no, eso no sucedió primero, porque la tendencia normalmente es a negarlo. Bueno, ahí está el hecho, y además ahí están los que lo hicieron. Bueno, no hubo más remedio que echarle mano a quien lo hizo. Pero, ¿y qué pasa con el reclutamiento del personal de la policía? Es que no se les da el adiestramiento necesario para saber cómo se comportan para mantener el orden. Es una forma de mantener el orden. Temas nacionales, titular. El espejismo de la seguridad social. En 4 provincias del sur sacan de servicio salud 30% por falta de cédula. Pero hay algo que me preocupó que yo oí respecto a eso. Exprese su comentario, por favor. Bueno, sí, este asunto, el amigo y mi médico, Bernardo de Fillo, con quien no estoy de acuerdo en este asunto de la seguridad social. Y todavía tenemos en agenda una reunión donde él me explique cómo es que él cambió de opinión, porque él estaba en contra también. Y de repente un día me encontré con que ya había cambiado de opinión. Nunca he podido tener una explicación cabal de cuáles fueron los cambios que se le hicieron al régimen de seguridad social que me decían entonces que él cambiaba de opinión. Yo sigo sosteniendo que no se sabe a dónde vamos. Y ahora resulta que hay un 30% que no tienen cédula, pero resulta que en la zona donde eso se está produciendo es en las 4 provincias del sur. Y dice el amigo Bernardo que eso no debe ser porque eso viola los derechos de las personas, él llama a los dominicanos, y yo me atrevo a decirle que son haitianos. Que son haitianos, que no han llegado a tener cédula, porque mire que aquí para los haitianos conseguir la cédula es la cosa más fácil del mundo. Esos que no tienen cédula son tan evidentemente haitianos que no le han podido dar la cédula. Y es decir que yo me atrevo me aventuro a decir que ese caso que se está retratando tiene que estar involucrando a los haitianos. Esperemos el detalle de la investigación que viene, porque después de esa denuncia tendrá que venir algún tipo de investigación sobre el caso y explicaciones, y ya oiremos otras opiniones. Pero yo trataré de hablar con Bernardo para que me aclare esta situación, porque ya se había hablado de que los haitianos no tenían cabida en el régimen de seguridad social. Entonces parece que ahora se le quiere buscar la vuelta
queriendo decir que, y además dice Bernardo, que fue una decisión de la tesorería de la Seguridad Social la que dejó fuera a los que no tienen cédula. Pero eso no se había manejado así antes. La última vez que ese tema se tocó, se dijo claramente que los haitianos no cabían en el régimen de seguridad social. Es que el colmo es que nosotros aquí, que no alcanzamos para nosotros, ahora hagamos un régimen de seguridad social donde los dominicanos no cabemos, pero que quepan los haitianos cuyos números no sabemos cuántos son, porque deliberadamente el gobierno ha tratado de no precisar cuántos son, porque de otra manera, ¿cómo se dejaron fuera del censo que se hizo? Y se dijo que se iba a hacer una encuesta. Y eso es un asunto para hacer encuesta. Es un asunto para hacer un censo, señor. Pero el gobierno no quiere, es que no lo quiere hacer. Entonces, esto es una materia de mucha preocupación para nosotros y debe serlo para todos los dominicanos. Sencillamente nosotros no podemos seguir administrando nuestra pobreza con ese criterio de generosidad, con quienes han sido totalmente desamparados por aquellos que los expoliaron, las grandes potencias responsables de su pobreza en gran medida, como Francia. Y eso es ignorancia. Y bueno, entonces, en todos los sentidos. Y las otras potencias que también han contribuido a través del tiempo a la pobreza de Haití y que dijeron que iban allá a invertir para ayudar a que ese país despegara y tal. Lo que pasa es que las ofertas, tengo entendido, que llevaron, se parecían a las que rechazó Mandela. ¿Te acuerdas la frase de Mandela? Cuando Clinton fue con un paquete debajo del brazo y una serie de condicionamientos también. Dice, usted tiene que romper sus relaciones con Fidel Castro y con Gaddafi. Dice, yo no puedo hacer eso. Esos fueron amigos míos cuando yo estaba preso ahí, en una mazmorra. Ahora yo no puedo romper esa relación de amistad. Esos son mis amigos, yo soy su amigo. Así es. Y tuvieron que admitirle su asunto porque esa era su posición. Y además le digo, y ese paquete que usted tiene bajo el brazo, nosotros no lo podemos aceptar. Es inaceptable para nosotros, fueron los términos de Mandela al presidente Clinton. Y el presidente Clinton tuvo que coger todo su paquete de ayuda económica, pero que estaba condicionada, ponérsela debajo del brazo y llevársela. Como lo están siempre. Sí, siempre están condicionadas a algo. Entonces, la información que tenemos es que con Haití ha pasado algo parecido. Es decir, allá en el Congreso hay un grupo haitiano nacionalista y el grupo nacionalista haitiano ha rechazado las condicionalidades de la ayuda, entre comillas, que viene de fuera, que no viene más que a financiar el apoderamiento de la riqueza que hay en Haití, porque hay riqueza, El asunto es que los haitianos no saben que la tienen, como nosotros los dominicanos no sabemos la riqueza que hay en este país. ¿Por qué? Bueno, porque la entregamos en concesión. Por ejemplo, la riqueza minera. Damos un área en concesión, viene una firma extranjera, utiliza todos los recursos de la tecnología para aproximarse bien a su objetivo, encuentra lo que viene buscando, pero se calla lo que encontró, porque de ahí en adelante eso deja de ser de nosotros y pasa a ser de ellos, y así ha sido históricamente. Entonces nosotros cada día somos más pobres porque nosotros seguimos siendo sangrados por las grandes metrópolis. Vino la conquista y se llevaron todo de aquí, de América, ¿verdad? España. Entonces, los buques ingleses los acechaban en las esquinitas del mar y les robaban lo que nos habían robado a nosotros. Entonces ahí estaban los corsarios, ¿verdad? Que luego la reina de Inglaterra le daba el título de nobleza, ¿verdad? Por haber ayudado a la corona británica. Y era cierto que contribuían con la corona británica. Claro que sí. Bueno, y se nos va a olvidar que Sir Francis Drake vino aquí y bombardeó la capital dominicana. O sea que en aquel momento era Santo Domingo, capital de la colonia española. Hablando de 30%, arquitecto, ya que hablamos de 30% que sacaron de la seguridad social por falta de cédula, lo cual no es cierto porque yo le oí decir en la televisión que lo iban a registrar con su número, aunque no estuvieran cédula ni actas de nacimiento. Es decir, que ya eso es un hecho consumado. Entonces, sí. Bernardo dijo
que esa decisión la había tomado la tesorería, ¿Cuál decisión? la de dejarlo fuera. Pero que el Consejo de Seguridad Social, de acuerdo a lo que él dijo, no aquí en esta, sino yo lo vi en televisión, y dijo que se iban a registrar, aunque no tuvieran, y los entrevistadores, que eran el señor Medina y sus asociados, se quedaron con la boca abierta, indudablemente, pero no lo abordaron en esa dirección, de que se iban a registrar aunque no tuvieran ni cédula, ni le iban a dar un número provisional esta mañana. O sea, pasando por encima de la objeción de la tesorería. No sé. No sé si la tesorería habrá porque él le que ha dicho, parece que la tesorería tiene la facultad de decidir, porque decía él aquí en el reportaje que era una decisión y que él la protestaba porque consideraba que era un atropello a los derechos humanos de esa gente. Y yo le quiero decir que tiene razón, los derechos humanos de esa gente hay que convalidárselos allá, en Haití, de donde vinieron, no aquí en la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y nos retiramos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos en los Poles Payananita y Roger Oana. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido